Liderazgo Comercial, episodio 1244. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes. Y que ya sabes que estoy aquí para ayudarte fundamentalmente a que pares, pienses, planifiques, priorices, programes y produzcas. Es decir, saques algo de tu tiempo, de tu día a día, que ya sé que es muy ajetreado, que vas corriendo a todos los sitios, pero busca momentos donde realmente hagas un parón, que ahora vamos a hablar de todo ello, y pienses qué puedes hacer diferente para conseguir otros resultados distintos a los que estás buscando ahora. Después de ello, tienes que planificar todo lo que puedes hacer. Pon en papel todo lo que creas que puedes hacer. Habrá cosas que descartes y otras que no. Y tendrás lo que fuera. Y a partir de ahí prioriza. Pon el orden en el que tienes que realizar. Que a veces no tiene que ser siempre lo más importante. Primero debiera, pero a veces hasta que no haga algunas otras cosas no me puedo meter con lo importante. Con lo cual, oye, prioriza. Ten tu lista de acciones priorizadas. A partir de ahí, programa. Programar es meter en tu agenda, porque todo lo que esté en tu agenda no va a ser hecho. Lo que no significa que todo lo que esté sí, pero sí ya sé yo que todo lo que no esté en tu agenda no va a ser hecho. Y por último, que a veces planificamos estupendamente, pero lo hacemos. Entonces, realiza. Hoy es el jueves 26 de octubre de 2023. Y el jueves es el día del liderazgo, del desarrollo personal y profesional. De eso vamos a hablar hoy. Ya sabes que ya que es el día del liderazgo, te recuerdo que tengo un audiocurso sobre liderazgo. El liderazgo visto desde una manera muy práctica, desde una manera muy aplicable, de un modo en el que vas a entender lo que es el liderazgo, que el liderazgo no es aquello que tú quizás estés pensando, del líder que puede ser Barack Obama o Martin Luther King o la Madre Teresa de Calcuta o no lo sé, el Dalai Lama, Indira Gandhi o Nelson Mandela. No, el liderazgo también está en el día a día. El liderazgo está en tu familia, el liderazgo está en ese pequeño equipo de trabajo en el que estás al frente. El liderazgo está en ti mismo, porque al primero que te tienes que liderar es a ti mismo. Y lo tienes en ese audiocurso que está en www.santiagotorre.com/liderazgo. Si estás al frente de un equipo, si quieres crecer personal y profesionalmente, merece la pena que escuches ese audiocurso. Y hoy voy a hacer un pequeño resumen, pero un resumen no al uso del libro, sino de aspectos que a mí me recuerdan y entiendo que son útiles en nuestra vida del libro de Dale Carnegie, pero no el de cómo ganar amigos e influir en las personas. El típico no. Tiene otros libros muy interesantes y uno de ellos es cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Sabéis que yo siempre digo que la mejor formación que he recibido nunca fue una de habilidades para el éxito de Dale Carnegie, que se trataba de un compendio de cómo ganar amigos e influir en las personas, cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida y cómo hablar en público eficazmente. Era un compendio de esos 3 libros. Entonces yo tengo anotaciones del libro que leí esto lo hice en el año 2012, así que desde entonces tengo esas anotaciones y he estado repasando esas anotaciones de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. No lo he releído, he repasado las anotaciones y he sacado varias cosas que tenía allí, que son las que os quiero contar. Así que ya sabes que si hay cosas que te preocupan y dices, oye, a mí me gustaría que me preocuparan menos, ¿no? Y también me poder disfrutar más de lo que realizo. Bueno, pues te voy a dar esas reflexiones que tengo anotadas de aquel curso y de aquella lectura que hice en su momento, ¿no? Porque al final la preocupación lo que nos hace es nos mete en un bucle de estamos dándole vueltas a lo mismo, tenemos un pensamiento excesivo sobre algo negativo y además esto está alimentado por el miedo. Luego es tremendamente pernicioso y perjudicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, tenemos que controlar el pensamiento excesivo, que habitualmente no es bueno, porque suele ser en negativo, y si es en positivo es que nos estamos ilusionando con cosas que tampoco tiene mucho sentido que nos ilusionemos, ¿no? Y tenemos también que lidiar con la fatiga de esa preocupación.
al final tenemos que encapsular los pensamientos para reducirlos. Y tenemos que buscar unos momentos y tenemos que ordenar a nuestra mente que no entre en esos momentos. A veces, algo que nos cuenta el libro que es muy interesante es analiza la situación, identifica el peor escenario posible y pregúntate, ¿podría vivir con ello? Y muchas veces te darás cuenta que aquello que te preocupa, primero, tiene pocas probabilidades de que suceda. Y segundo, aunque sucediera, tampoco pasa nada. Podrías vivir con ello. Y eso, de verdad, y hablo por experiencia propia, te acaba quitando muchas preocupaciones que tienes en la cabeza. Pues al final, si tampoco es tan grave. ¿Que esto es lo peor que puede pasar? Pues bueno, pues con esto puedo vivir. Así que tu cabeza lo abandona esa preocupación. Y no, si efectivamente tiene una trascendencia, pues tendrás que identificar las posibles soluciones y elegir la mejor. Y también en ese momento tu cabeza se tranquiliza, en el momento que tiene la mejor solución, porque dice, es que ya no puedo hacer más, ya he hecho lo que tenía que realizar. Ahora, ¿por qué no tenemos estas preocupaciones? Pues en muchas ocasiones es porque tenemos cansancio físico y mental. Que en muchas ocasiones el peor de los cansancios es el cansancio mental. Es que eso se recupera parando. Bueno, no es tan sencillo. Primero, no es tan sencillo parar. Y segundo, no es tan sencillo recuperar ese cansancio mental. Hablaremos ahora de ello, ¿no? Y realmente tengo que identificar cuáles son los factores que desencadenan la preocupación y minimizarlo. Y sobre todo mantenerlos ocupados, porque la preocupación se da en la escasa ocupación. Cuando tenemos demasiado tiempo sin hacer cosas es cuando nos preocupamos, porque cuando nuestra mente está concentrada en realizar actividades, no se suele preocupar. También hay personas que tienen preocupaciones monetarias. Claro, quien no llega a fin de mes o quien tiene dudas, porque muchas veces no solo es no llegar, es no estar seguro de que el mes que viene o dentro de 3 meses puede llegar. Eso sucede mucho con los profesionales independientes, sucede mucho con los propietarios de pequeño negocio, que saben lo que tienen hoy y saben los clientes que tienen hoy, pero no saben los clientes que van a tener dentro de 3, 4, 5, 6 meses porque no tienen un proceso comercial determinado al que le garantice una serie de entradas de interesados que a los que por estadística van a acabar vendiendo. Y eso también nos sucede muchas veces, que nos preocupamos de lo que puede suceder mañana cuando hoy estamos relativamente cómodos. Entonces, Carnegie nos habla de 6 aspectos importantes, ¿no? Lo primero es que seas honesto con tus ingresos y tus gastos. Y ajustes sobre todo los gastos a los ingresos que crees que vas a tener. Es decir, que tus gastos fijos no superen los ingresos que tienes más o menos garantizados. Anota todo y crea un presupuesto realista, porque eso te va a ayudar a tomar decisiones en el momento necesario en el que haya que tomarlas. Cuando lo has anotado, pero no vale en tu cabeza, tiene que ser en papel. Tienes que ser sensato con el dinero. Y si tienes esa preocupación, sencillamente muchas veces con reducir una serie de gastos que son eliminables, ya tu preocupación disminuye. Por supuesto, no asumas compromisos financieros que no sabes si vas a poder pagar, porque eso es otra de las cosas que realmente nos agotan mentalmente, el haber asumido esos compromisos financieros de largo plazo para disfrutar de un bien hoy que quizá podría haberse esperado a disfrutar de ese bien. Hay ocasiones en que, sobre todo en el negocio, que lo tengo que asumir. Bueno, eso es totalmente diferente, pero en otras ocasiones podrías asumirlo dentro de unos meses. Quizá es lo que sea más prudente a la hora de minimizar las preocupaciones. Y por supuesto, vete buscando cómo puedes conseguir unos ingresos adicionales a los que tienes hoy en día. Y a esto le tienes que dedicar, si tienes preocupaciones económicas, reales o imaginarias, repito, le tienes que dedicar todos los días un tiempo, que no será mucho, que serán 5 o 10 minutos, a pensar cómo puedo conseguir ingresos adicionales a los que tengo. Y esto es lo que nos recomienda Carnegie. Entonces, las ideas claves que tengo yo del libro de cómo suprimir preocupaciones, que tenía anotada, y esto a mí me ayudó mucho en su momento, que decía Carnegie: dormir no es un lujo, es una necesidad, que muchas veces estamos sacrificando sueño por otras actividades, que si es nuestra ilusión, que es algo que tengo que hacer puntualmente, porque tú puedes sacrificar sueño
temporalmente por un objetivo, por un logro que estás buscando. Por ejemplo, escribir un libro, por ejemplo, crear tu propio negocio, o crear tu web, o crear tu membresía, o crear un producto, o estudiar para algo que necesitas en un momento determinado. Bueno, si es temporal, es perfectamente válido, pero no puedes estar haciendo siempre eso. Y además, no quites sueño por ocio, porque es que en muchas ocasiones lo que hacemos es ocio, puro ocio, y estamos quitando sueño, y no se puede poner el sueño al final de la lista de prioridades, ¿no? Porque la preocupación galopa, no trota, galopa en la mente ocupada. Porque en la mente cansada. Cuando tu mente y tu cuerpo están cansados, las preocupaciones se multiplican. Con lo cual, oye, si te cuesta conciliar el sueño, intenta meditar, hacer ejercicios suaves o leer hasta que te sientas cansado. Evita las pantallas, que es una de las cosas importantes, porque como no sé qué hacer, cojo una pantalla, un móvil, el portátil. Eso es el mayor enemigo del sueño. Pero tienes que tener claro que si tienes muchas preocupaciones, tienes que dormir las horas adecuadas. Y repito que esto a mí me ayudó mucho en su momento. El segundo punto, que ya lo hemos comentado antes, es busca ocupaciones. Cuando tu mente está ocupada realizando actividades que le exijan concentración, no se está preocupando. Y cuando tu mente está ociosa, o cuando tu mente no tiene algo importante que hacer, ¿a dónde va la preocupación? Porque tu mente necesita estar en movimiento. La mente humana no puede estar parada. Sí, cuando duerme, lógicamente. Pero cuando estás en estado de despierto, tu mente está permanentemente pensando. Entonces, si llenas tu tiempo con actividades que te requieran una concentración o que sean divertidas, no te vas a preocupar, no vas a tener tiempo en pensar en esas otras actividades. Es decir, muchas veces cuando venga a tu mente esa preocupación, lo que tienes que hacer es buscar actividades e inmediatamente ponerte a hacer una actividad que le obliga a la mente a no estar en esa preocupación. Y este es otro de los consejos que vienen en el libro que me parecen fundamentales. Como todo, una vez que lo sabes, tienes que ponerlo en práctica. Es decir, busca alternativas y dale orden a tu cerebro de cuando pase esto voy a hacer esto otro. Es decir, cuando venga a mi mente esa preocupación, que ya sé que va a venir porque es recurrente, o sea, esto no suele aparecer de la nada. Cuando mi mente esté pensando esto, voy a hacer esto otro. Y tienes esas actividades de cuando mi mente piense esto es lo que voy a realizar. Que habitualmente suele ser muy bueno hacer actividades, porque otra de las ideas clave que tengo es que tenemos mucho más poder del que tenemos, porque muchas veces es que no tengo ningún control de la situación. Claro que tienes control de la situación. Es que no tengo ningún control de la situación económica. Claro que tienes control de la situación económica. Es que no puedo ganar más dinero para la empresa para la que trabajo. No, pero puedes tener un proyecto alternativo. ¿Cómo va a tener algo alternativo? Claro que puedes tener algo alternativo. Mira, que hoy en día no es sencillo, y digo eso, es sencillo hoy en día sacarte unos cientos de euros adicionales en proyectos online o en otro tipo de proyectos. Hoy en día tienes alternativas, ya digo, para sacar un sueldo quizá no, pero hombre, si lo que te sucede es que necesitas un sueldo completo, ya más que una preocupación es lo que tienes un problema de verdad que hay que ponerse en serio con ello. Pero si lo que te sucede es que necesitas unos decenas o unos pocos cientos de euros adicionales, eso se puede conseguir en poco tiempo hoy en día con actividades online, te lo aseguro. Y además, el cuarto punto es que nos dice Carnegie es, oye, revisa tu historial de éxito, porque a poco que te pongas, verás que has resuelto en el pasado esas circunstancias con un cierto éxito. Te enfrentaste a adversidades, te adaptaste y sobreviviste. Por eso estás aquí, ¿eh? Es decir, date crédito a ti mismo, que lo has conseguido en otras ocasiones, porque si no lo hubieras hecho, pues no estarías escuchando lo que estás escuchando ahora, ¿no? Valora tu capacidad para adaptarte, valora tu capacidad para superar los retos, valora tu capacidad para salir de situaciones adversas el que ya has vivido en el pasado. Somos capaces de hacer mucho más de lo que pensamos, pero nos tenemos que poner a ello y dejarnos de preocupar y ocuparnos, que es otra de las cosas importantes. Y la preocupación, además, es que va a llegar al plano físico. La preocupación nos genera enfermedades. La preocupación nos genera síntomas. La preocupación afecta a nuestro organismo. Hace que la mente se agote y cuando la mente se agota, el organismo se resiente, te da problemas de salud. Puedes llegar a tener ansiedad crónica, puedes tener enfermedades cardíacas, puedes tener muchos aspectos por no haber tratado adecuadamente esa preocupación. Y que son las actividades que te estoy proponiendo ahora.
no le quites importancia a las preocupaciones, tienes que trabajar con ellas, porque también a veces lo que nos ponemos son unas expectativas demasiado altas, y cuando tengo una expectativa demasiado alta me lleva a la decepción. Yo pensaba que iba algo a suceder y no sucede. Es decir, tienes que aprender a contener también tu ilusión, tienes que aprender a contener tu optimismo, si es así que eres optimista, porque a veces la preocupación viene de pensar que vas a realizar algo y vas a obtener algo que luego no llega. Que sucede, nos decepcionamos. También otros aspectos que tengo apuntado es que nos preocupamos demasiado por lo que piensen los demás. Mira, a veces lo que nos molesta es fallar a los demás, que los demás vean que fallamos, que los demás vean que no somos perfectos, que los demás vean que tenemos mucho campo de mejora. Pues mira, la gente va a tener siempre sus opiniones, y además hay gente especialista en siempre decirte lo negativo de lo que realizas. Mira, preocúpate de no fallarte a ti mismo y no te preocupes tanto de los demás, que muchos, ay, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué más da lo que piensen los demás? Lo importante es qué es lo que pienses tú mismo, dentro de un orden, por supuesto, de una cierta convención social, ¿no? Pero ten en cuenta que muchas de las veces las críticas que recibes están originados en los celos que provocas, no en los celos afectivos, sino en los celos, por no decir envidia, que de otras personas que ni se atreven a intentarlo. No es que no lo hayan conseguido, es que ni se han atrevido a intentarlo. Y en cambio, el que tú te hayas atrevido a intentarlo, están esperando que falles para, con esos celos, de no haberse ellos siquiera atrevido, te lo echan en cara. Y realmente preocúpate, oye, ¿qué posibilidades hay de que este problema se haga realidad? Que una de las cosas que nos dice en este libro del Carnegie es que el 95% de las cosas que nos preocupan no llegan nunca a suceder. Y si suceden, lo hacen con una virulencia mucho menor de lo que teníamos previsto. Es decir, la mayoría de las cosas que nos preocupan no van a pasar. Y si pasan, lo hacen con menos intensidad de lo que creemos. Y él nos habla de el 95%. Yo no sé si es el 95% o no, pero es cierto que nos preocupamos de muchísimas cosas que no van a pasar y que si van a pasar, que tampoco son tan importantes. Y además hay cosas en las que no tienes ningún margen de maniobra, con lo cual, en vez de preocuparte, ocúpate de hacer cosas que minimicen las posibilidades de que sucedan. Es decir, en vez de preocuparte de lo que le puede hacer pasar a tu hijo, ocúpate de crear el entorno adecuado para que las probabilidades de que le sucedan sean menores. Eso es lo que tienes que hacer, porque además estarás ocupado, no estarás preocupado. Y cuando estás ocupado, tu preocupación disminuye. Y además sabrás que has hecho todo lo que está en tu mano y habrás reducido las probabilidades de que ese aspecto negativo suceda. Así que, como resumen de todo esto, de todo lo que he hablado, a mí una de las cosas que más me ayudó es dormir bien. Ayuda a mantener, que no lo dice aquí Carnegie, pero mantenerte en un buen estado físico ayuda muchísimo. Y cuando hay algo que te preocupe, piensa, 1, en la probabilidad de que realmente suceda. 2, si sucede, ¿puedes vivir con lo que va a suceder? Y si la respuesta es sí, no te preocupes tanto. Y si la respuesta es no lo sé, haz acciones, pero pon las acciones en un papel, porque en el momento en que tu mente empieza a pensar en esa preocupación y le obligas a tu mente a que ponga acciones en un papel, verás como la preocupación disminuye una auténtica barbaridad. Espero que te haya ayudado estas ideas que yo tomé del libro del Carnegie, como suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y nos vemos mañana viernes en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!